Buenas tardes, mis hermanos. Bueno, doy gracias a Dios de poder estar en su casa, junto a ustedes, para que aprendamos juntos acerca de lo que el Señor tiene para nosotros esta tarde, y vamos a seguir estudiando el libro de Miguel Núñez. Y para comenzar los invito a buscar en sus Biblias Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Hebreos 13, versículos 20 y 21. ¿Lo encontraron? Amén. Ya. Dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ya, estos versículos que leímos son los que cita el autor para comenzar el capítulo 7 del libro. ¿Ya? Este capítulo se llama La Iglesia y el movimiento de consejería de nuestros días. Este capítulo viene posterior al capítulo que vimos hace unas semanas atrás, que era el de el mundo en la iglesia. ¿Se acuerdan? De la mundanalidad que entraba a la iglesia y que el autor la planteaba como una enfermedad que había ingresado a la iglesia y tenía causas y tenía consecuencias y también tenía una solución. Y veíamos en esa ocasión que la causa más importante era que la iglesia había abandonado la centralidad de la palabra. ¿Se acuerdan? Y que por lo tanto la solución a esa enfermedad de la mundanalidad era volver a la palabra, y que la palabra fuera el centro del quehacer de la iglesia. Bueno, y uno de los efectos de la mundanalidad en la iglesia trae que la iglesia comience a experimentar lo mismo que experimenta el mundo. Quiere decir, si en la iglesia hay una cosmovisión mundana, ¿cierto? Un estilo de vida mundano, ¿cierto? Porque lo que nosotros pensamos y creemos es cómo también actuamos y vivimos la vida. Entonces, si nosotros vivimos bajo una cosmovisión mundana, en nuestra vida van a haber resultados mundanos. Y esos resultados y esas consecuencias del pecado se están haciendo visibles en la iglesia. Y eso es lo que el autor plantea. Y plantea que la abundancia de estas consecuencias en la iglesia está trayendo una necesidad cada vez más notoria de consejería en la iglesia. Entonces, en la iglesia estamos viendo personas que matrimonios rotos, familias destruidas, personas cada vez que sufren más depresión, vidas más agobiantes, más estresadas. Entonces el autor se pregunta y dice: ¿por qué la iglesia no necesitó consejería 20 siglos atrás? ¿Por qué la iglesia está necesitando tanta consejería hoy? Y el autor ahí, en ese es donde él hace el punto de la mundanalidad, que en el fondo el problema de la iglesia hoy, ¿cierto?, es el pecado, ¿cierto?, y que la solución es, por lo tanto, volver a la palabra y volver a entender que el problema de la iglesia o la necesidad de la iglesia en realidad no es una sanación emocional, sino más bien la santificación, ¿ya? Y de eso vamos a estar hablando. El autor plantea que en la iglesia ha comenzado a proliferar esta necesidad, como decía anteriormente, de consejería, pero el problema que él ve, más que el aumento en esa necesidad, el problema que él ve es que muchas veces en las iglesias se está ofreciendo una consejería que no es bíblica, sino que es una consejería que está haciendo uso de terapias o herramientas o elementos de la psicología, y en ese sentido está centrándose cada vez más en el hombre,
Entonces, hagamos esta distinción desde el principio para que no nos confundamos. El autor no está en contra de la consejería, sino que está poniendo alerta y ojo a que frente a un problema que tiene la iglesia, recapitulando, el problema que hoy día tiene la iglesia, que es la mundanalidad dentro de la iglesia está respondiendo con consejería y muchas veces esa consejería no es bíblica. Ese es el problema que el autor quiere abordar en este capítulo, ¿ya? Él no está diciendo que la consejería en sí es mala, sino que hace la distinción entre una consejería no bíblica y una bíblica. Y en la consejería no bíblica, él dice que es una consejería que no tiene la palabra de Dios en el centro, sino que sus herramientas las saca desde la psicología y donde pone al hombre en el centro y sus necesidades, y las necesidades que la psicología identifica son es la necesidad de sanidad de la persona. Es decir, la persona tiene un problema, su problema es que está herida y la solución es sanar esas heridas. Mientras tanto que la palabra del Señor nos muestra que el problema del hombre es su pecado. Y la manera de solucionar ese pecado y ese problema que tiene es Cristo. Entonces, vemos cómo hay una línea que pareciera ser muy delgada, pero que si nosotros miramos con lupa, es muy grande la diferencia, ¿cierto? Entre una consejería no bíblica y una consejería bíblica. Recapitulando entonces, ¿la consejería en sí es mala? No, ¿cierto? Como hemos visto. El autor no está planteando eso, sino que está diciendo que frente a un problema que la iglesia está sufriendo, que es la mundanalidad, que es una enfermedad, ¿cierto?, que la iglesia ha tenido por la falta de la centralidad en la palabra. La iglesia además está dando una solución no centrada en la palabra, sino centrada en el hombre. Entonces, el proceso de arrepentimiento y de santificación centrado en la palabra de Dios y guiado por su Espíritu debe llevarme a sanar las heridas del pasado, pero a través de una transformación de mi corazón, que en el proceso se vaya conformando cada vez más a la imagen de Cristo. Hermanos, es tan, a lo mejor lo que el autor está planteando acá es que hay iglesias que tienen, por ejemplo, departamentos de consejería que no ponen a la palabra de Dios en el centro, sino que tienen como objetivo ir a las heridas del pasado, sanar esas heridas, ese es su objetivo. Y a lo mejor esa realidad es ajena a lo mejor a la de nosotros. Pero quiero que reflexionemos en que esa realidad a lo mejor no está tan ajena a nosotros. Porque nosotros estamos continuamente bombardeados por esta idea de que nosotros tenemos que sanarnos, de que hay un problema en nosotros, de que estamos heridos por nuestro pasado y que debemos sanarnos. Y no sé si usted ha identificado ese mensaje a su alrededor, a través de Instagram o a través de un video, o incluso la publicidad usa ese recurso, ¿cierto? Muchas veces para hacernos consumir alguna otra cosa. Entonces, vayamos como abriendo los ojos a esa realidad que nos rodea, en que el mundo quiere que pongamos los ojos en nuestras heridas, en nuestro pasado, para sacarnos de la centralidad de Cristo y de la palabra del Señor. Bueno, cuando el autor habla de un movimiento de sanación que a veces están en las iglesias, él ve dos grandes errores en ese, entendamos, sanación entre comillas. Que hay un grupo que usa o que aborda la sanación como metodologías de cambios de comportamiento o de conducta, y es una modificación temporal. Es decir, haz esto otro, levántate a las 5 de la mañana, haz esto en tu rutina, saca esto, pone esto. Y si bien eso tiene un cambio, pero es un cambio que no dura y no trasciende en el tiempo, es un cambio solamente de conducta, pero no es un cambio en el corazón. Y hay otro grupo que entiende la sanación como una liberación espiritual y de demonios. Entonces, él identifica estos dos grandes errores en este movimiento de sanación.
Ahora, como leía anteriormente esta cita, el proceso de nueva vida que Dios hace en el creyente, esta regeneración, va a traer como efecto también la sanidad, ¿cierto?, de nuestras heridas. Pero ese no es el objetivo, ese no es la meta. Si bien eso es un efecto de lo que Dios hace en nosotros, no es el objetivo en sí mismo, ¿cierto? Bueno, el autor habla acerca de la consejería y él habla acerca de la consejería no bíblica. Esa es la que él desarrolla durante este capítulo. Y él está todo el tiempo contrastándola con el proceso de santificación del creyente, que correspondería, aunque él no lo menciona, pero correspondería a una consejería bíblica. Esa sería la gran diferencia. Un consejero bíblico llevaría a su aconsejado, a través de la palabra de Dios, a arrepentirse de su pecado, a transitar el camino de la santificación y no a evadirlo, ¿cierto? Mientras que la consejería no bíblica se centra en ir hacia atrás y mirar el pasado y mirar las heridas y tiene como objetivo principal esa sanidad emocional. Y esto el autor lo identifica como una herramienta y una estrategia que el enemigo ha usado para distraer a la iglesia. Y dice que ha sido muy efectivo en esa estrategia. Y yo vuelvo a hacer el punto. A lo mejor en nuestra iglesia local, o en la iglesia donde usted haya estado antes, a lo mejor no había un departamento de consejería, y ese departamento, si hubiera existido, a lo mejor no era no bíblico. Pero independientemente de nuestra realidad local, identifiquemos esos mensajes que estamos recibiendo diariamente, incluso en nuestras conversaciones. Cómo hay una necesidad creciente en las personas de sanar. No sé si ustedes han escuchado esta frase como sana tu niño interior, sana tu niña interior. ¿Han escuchado eso, no? Que esas frases no eran tan comunes hace, no sé, yo no la escuchaba tanto antes de la pandemia, pero como que durante la pandemia yo creo que algo hizo clic, ¿cierto? También en las personas. Fue un proceso de crisis, no solamente de epidemia, sino que fue como un momento en que la gente se empezó a dar cuenta de muchas cosas, a valorar la vida, y en esa introspección muchas veces se empezaron a dar cuenta de cosas que habían en su interior. La persona que no tiene al Señor y que no tiene la palabra como guía, va a su pasado, va a su interior desde su pasado sin Cristo, sin la palabra de Dios por delante. Por lo tanto, se queda pegado ahí tratando de solucionar algo que ya pasó. Y el autor dice, Miguel Núñez dice en el libro que por algo el pasado se llama pasado, es porque ya pasó, ya quedó atrás. Y vamos a ver más adelante en una cita bíblica cómo Pablo nos invita a mirar hacia adelante. Por lo tanto, nosotros tengamos en cuenta cómo el enemigo muchas veces nos quiere llevar por un camino y distraernos de nuestra vocación y de nuestro llamado, que es a santificarnos, que es a ser santos como el Señor es santo. Es cierto, tenemos heridas, es cierto, el pecado nos hiere, eso es una realidad, ¿cierto? Si miramos nuestra vida hacia atrás y vemos lo que éramos antes del Señor, por supuesto que nos duele, por supuesto que miramos y no se dibuja una sonrisa en nuestro rostro. Pero ahora que estamos en Cristo, dice su palabra que somos nueva criatura y que por tanto todas las cosas viejas pasaron y fueron todas hechas nuevas. Y es ahí que la sonrisa en nuestro rostro se debe dibujar, porque hoy estamos en Cristo y Él ha prometido que Él perfeccionará su obra en nosotros y que nos santificará y que un día Él se glorificará en nosotros. Entonces, qué importante es ir identificando y como desenmarañando un poco el mensaje que está abundando alrededor nuestro. Miguel Núñez cita a un autor que se llama Albert Mahler, tengo acá,
Un segundito. Albert Müller dice, el gran pecado de nuestra generación es que todos sentimos que estamos enfermos emocionalmente y que hemos llegado a vernos más como pacientes y víctimas que como pecadores que necesitan arrepentimiento. Y creo que esto, hermanos, es súper importante entenderlo. Primero, nuestra relación con el Señor hoy, ¿cierto? En cómo nos relacionamos con el Señor, en cómo entendemos que hoy día las aflicciones del tiempo presente no son comparables, ¿cierto?, a la gloria que nosotros ha de manifestarse, pero también tenemos que tener claro que alrededor, cuando nosotros compartimos el Evangelio, ¿cómo lo compartimos? ¿Cuál es la esperanza que nosotros le extendemos a las personas, le compartimos a las personas? Porque a veces también caemos en el error de compartir un evangelio de sanación, de decir, ven y será sanado tu cuerpo, tu alma, todas tus heridas van a ser sanadas. Hermanos, es cierto que el Señor sana. Yo creo que más de uno acá, si no todos tenemos la experiencia de decir, sí, el Señor me sanó de tal o cual cosa, el Señor sanó mi corazón, mis heridas. Yo lo puedo decir. Pero el Evangelio es mucho más que eso. El Evangelio es ese poder de Dios que transforma la vida, que saca al hombre de muerte espiritual a vida y le da una esperanza de vida eterna. Es decir, que el Evangelio trasciende las cosas de este mundo. Entonces, que el Señor nos ayude a que entendamos la importancia de esto, porque también impacta la manera en que nosotros compartimos el Evangelio. Bueno, y como decía anteriormente, el autor está todo el tiempo haciendo como ese contraste entre la idea de sanación, la idea de consejería, con la santificación en el creyente. Y, por ejemplo, la sanación nos convence de que nuestra restauración tomará mucho tiempo. En cambio, la santificación nos recuerda que el Padre levantó al Hijo por medio del poder de su Espíritu y lo hizo en un solo día. Y ahí él vuelve a citar Hebreos 13, 20 al 21, que fue lo que leímos al principio. Y cuando nosotros leemos Hebreo, ahora que estamos estudiando Hebreo, ¿cierto? Y estamos viendo de que Cristo, hermanos, es suficiente. Él es suficiente. Él es todo lo que necesitamos. Nosotros no necesitamos recurrir a ningún otro lugar, a ninguna otra parte, sino a Cristo solamente. Y Él es suficiente para darnos vida, darnos una nueva vida aquí, pero darnos una vida y una esperanza eterna. Y el autor se pregunta en un momento en el capítulo, dice, heridas o consecuencias del pecado. No olvidemos que la consejería no bíblica se centra en las heridas, identifica el problema del hombre como las heridas, ¿cierto? Y nos va ayudando a entender que si bien existen las heridas, ¿cierto? Las heridas son porque el pecado de otro me afectó. Sigue siendo el mismo problema. El pecado es el problema de raíz, porque la consejería no bíblica identifica un problema, pero llega hasta cierto punto. Llega como la parte de los síntomas. Pero lo que hay debajo de la herida es el pecado. El pecado de otro me hirió a mí, pero no olvidemos que también mi propio pecado me hirió. Entonces, ya sea el pecado del otro o mi propio pecado, eso es lo que provocó las heridas que yo hoy día podría tener. Pero no hay nada, no hay ninguna herida o no hay ningún pecado que el Señor no pueda perdonar y no pueda restaurar. Y eso, hermanos, es algo hermoso de comprender y de creer y de vivir. Y aquí el autor dice que en terapia se llama herida a las experiencias pecaminosas del pasado. En la palabra de Dios llamamos consecuencias de nuestro pecado o del pecado de otro.
¿Cuál es la diferencia entre esos dos enfoques? Que las heridas necesitan tiempo para sanar, según la consejería no bíblica, mientras que las consecuencias en nuestra vida de las acciones de otros necesitan ser perdonadas y nuestros pecados confesados. Esto es súper importante, porque mientras en una terapia de consejería no bíblica, o ya sea en una terapia psicológica secular, se va a tratar de sanar esa herida, pero no se va a lograr, porque como no se va el pecado como efecto de raíz, ¿cierto? Cuando nosotros estamos sufriendo el pecado de otro, la solución es perdonar ese pecado. Y si yo he pecado, yo tengo que confesar ese pecado. Y si es necesario, restituir. Eso me enseña la palabra del Señor. Entonces, la palabra de Dios hoy día nos muestra como un espejo cuál es el problema real, pero también nos muestra las soluciones. Las heridas miran hacia atrás, pero vivimos en el presente y por eso necesitamos dejar atrás el pasado por medio del Espíritu Santo. Las consecuencias pueden quedar, es cierto, pero su gracia nos bastará para sobrellevarla. Veíamos en unos estudios anteriores que muchas veces los efectos del pecado, las consecuencias perduran, ¿cierto? Pero aún eso el Señor nos permite sobrellevar por su gracia. Entonces tenemos esperanza, hermano. Tenemos esperanza. Y esta es una invitación que el Señor nos hace a no buscar en cisternas rotas lo que tenemos en la palabra del Señor y en Cristo. Quiero leer acá que dice: como nueva criatura que somos, el pasado perdió su poder en nosotros a menos que nos aferremos a él. Somos nueva criatura en Cristo y el poder de la resurrección mora en nuestro interior. Yo me quedé pensando en lo del poder de la resurrección. Y leyendo Efesios y Filipenses, hermano, ¿qué significa el poder de la resurrección? A veces nos hacemos mucho énfasis correctamente en la muerte de Cristo, en el sacrificio de Cristo, en lo que significa su muerte. Pero con el mismo énfasis debemos recordar la resurrección de Cristo. Cristo fue crucificado, pero Él resucitó y esa es la gran victoria y ese es el gran sentido de su sacrificio. Por su resurrección nosotros tenemos una esperanza. Y el poder de la resurrección significa que el Señor nos ha dado una nueva vida, hermanos. Es nueva. Eso es algo impactante. Él nos ha dado nueva vida. El santo, el puro, el sin mancha, borró todo nuestro pasado. Para Él ya no existe. Él ya lo hizo todo nuevo. Y además nos dice que un día Él volverá y nos llevará con Él. Y nos glorificará y nuestro cuerpo corruptible se transformará en uno incorruptible. Entonces nosotros tenemos la resurrección de Cristo, hermanos. Significa que Cristo era quien decía ser. Él era Dios. Y significa que todo lo que Él ha prometido se cumplirá. Y significa que la vida que hoy vivimos es para Él. Y que es por Él. Y que Él nos sustenta y Él nos sostiene. Entonces, el poder de la resurrección, hermano, es algo maravilloso, es algo en lo que nosotros debemos vivir, meditando y contemplando. Hermanos, las religiones de hoy en día, muchas se basan en una figura, en una persona, en muchos de los casos eran profetas o personas, hombres de carne y hueso. Pero ninguno de ellos puede decir que su profeta o que su maestro ha resucitado. Y nosotros sí. Nosotros tenemos al verdadero Dios. Y podemos decir que es verdadero porque Él dijo que Él se entregaría y que Él resucitaría y Él lo hizo. Entonces,
Hermoso el poder de la resurrección. Y nosotros debemos cada día, hermanos, pensar que si vamos pasando alguna necesidad emocional, ¿por qué las vivimos? Esto no es un ejercicio de negar o de hacer vista gorda a nuestras necesidades emocionales. Cristo se encarnó y vivió y fue tentado en su carne, pero también en sus emociones. Recordemos, Él vivió, Él padeció todo lo que nosotros padecemos. Él sintió soledad, Él sintió tristeza, Él sufrió la traición de sus amigos, sufrió el abandono de sus amigos, sufrió el rechazo de la gente, pero dice que Él no pecó y que nosotros podemos acudir a Él y que Él se compadece porque Él lo vivió. Entonces, es hermoso recordar que Cristo es suficiente. Él es todo lo que nosotros necesitamos. Y que nuestro objetivo y que por lo que nosotros hemos sido llamados es para ser santos. Recordemos ahora la escuela dominical. Nosotros somos portadores de la imagen de Dios y estamos siendo conformados a la imagen del Hijo de Dios. Por lo tanto, para que eso ocurra en nosotros, estamos en un proceso de santificación. Y a diferencia del mensaje secular o de la consejería no bíblica, nuestra meta, nuestro objetivo no está en sanar nuestras heridas. La palabra del Señor dice que por sus heridas fuimos nosotros curados. Sus heridas. Yo ya no soy el centro de mi propia vida, es Cristo. Él es el centro de mi adoración. Él es el mayor objetivo en mí. Es que yo sea conformado a su imagen. Por lo tanto, este es un llamado del Señor a que nosotros enfoquemos correctamente nuestra mirada. Y dice su palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, es una invitación a que cuando miremos nuestro pasado, ya no lo hagamos como con una amargura, con un remordimiento, sino que lo hagamos con gozo, porque hoy día estamos en Cristo. Recordemos que Él ya olvidó, que Él ya borró, y que hoy día el Señor nos está invitando a poner nuestra mirada en Él, hacia adelante, no hacia atrás. Porque atrás, lo que ya pasó, quedó atrás. Y eso es lo que vamos a leer en alguna cita bíblica ahora. Entonces, le voy a pedir a el hermano a Germán que lea 1 Tesalonicenses 4, 3 y 7. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 y 7. Al Pepe, Isaías 43, 7. Al hermano Juan Carlos, Mateo 5, 16. A la Daisy, 1 Corintios 6, 20. ¿Lo tienes, Germán? Sí. Ya. 3 y 7. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y el 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ya. Ahí vemos, ¿cierto? Nuestro llamado a vivir este proceso de santificación que es progresiva. Isaías 43, 7, Pepe. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Somos creados para la gloria de Dios, ¿cierto? Y por lo tanto, nosotros no somos el centro, nosotros no somos el fin, sino que nosotros hemos sido creados para su gloria. Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz
delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Y cómo nuestra santificación glorifica a Dios. Los otros ven nuestras buenas obras, como dice la palabra, ¿y qué produce eso? Que glorifiquen a Dios y que vean que Dios tiene poder para transformar nuestras vidas y vivir y reflejarse a través nuestro. Primera de Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Es decir, que hay una relación directa entre nuestra santificación, nuestra santidad y la glorificación de Dios. Bien, mis hermanos, vamos llegando como al final de este capítulo. El autor en un apartado cita a John Piper mostrando la soberanía de Dios, mostrando cómo en este libro que cita de John Piper cita como todo un apartado. En resumen, él quiere decir que las dificultades que nosotros podemos vivir hoy, atravesar hoy, son parte de nuestra vida cristiana. No son algo en lo que el Señor estaba mirando para otro lado y a nosotros nos ocurrió algo. Todas aquellas cosas que hoy día nos están produciendo dolor, incomodidad, Dios las ha permitido. Y están puestas ahí para nuestra santificación. Y están puestas ahí con un propósito. No están puestas al azar. Entonces, que el Señor nos ayude a cambiar nuestra perspectiva, porque nosotros lo único que queremos es escapar del dolor, evadirlo, saltarlo. Siempre estamos de alguna manera queriendo hacer un bypass en nuestra vida, evadiendo aquello que nos produce malestar, incomodidad, dolor, tristeza, angustia. Pero la palabra del Señor nos muestra que, y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y a veces queremos evadir eso. Nosotros también tenemos que padecer juntamente con Él. Y eso significa que nosotros sí vamos a vivir muchas de las cosas, y no todas, pero muchas de las cosas que el Señor vivió. Y cuando entendemos que están puestas ahí, no para destruirnos, sino para sacar lo precioso entre lo vil, como dice su palabra. Y que Dios permite dificultades para que nosotros le conozcamos, para que nosotros nos despojemos del viejo hombre y vayamos cada día conociendo el poder de Dios, el carácter de Dios, y también conociendo que nosotros sin Él no somos nada. Por lo tanto, el autor habla de esta soberanía de Dios y nos plantea lo plantea como un ejemplo del cáncer, pero yo voy a parafrasearlo porque no todos tenemos cáncer, pero sí todos tenemos aflicciones, dificultades. Entonces dice así: desperdicias tu aflicción si no piensas que ha sido diseñado por Dios para tu vida. Desperdicias tu aflicción si piensas que es una maldición y no un regalo. Desperdicias tu aflicción si buscas consuelo en las probabilidades de que eso mejore y no en el Señor. Desperdicias tu aflicción si rehusas pensar acerca de la muerte. Desperdicias tu aflicción si piensas que superar este problema, ¿cierto?, es vencer en vez de regocijarte en Cristo. Desperdicias tu aflicción si pasas mucho tiempo leyendo o buscando cómo solucionar tu problema y no suficiente tiempo leyendo acerca de Dios. Desperdicias tu aflicción si tu problema te lleva a la soledad y no a la profundidad de la vida. Desperdicias tu aflicción si te entristeces como aquellos que no tienen esperanza.
desperdicias tu aflicción si no lo usas como una manera de testificar para la gloria de Dios. Y bueno, él desarrolla cada uno de estos puntos. Yo me quisiera detener en el último. Es muy fácil para nosotros hablar de Cristo cuando nuestra vida va bien. Creo que es muy sencillo y nos sale y nos brota alabar a Dios y testificar de Él cuando las cosas están en calma. Pero cuando estamos en un problema difícil, en una aflicción terrible, el Señor es más glorificado cuando nosotros lo alabamos. Y eso también es una invitación en esta tarde, a despojarnos de esa visión egoísta, egocéntrica, y poner a Cristo en el centro de nuestra vida de verdad. Y que Él sea el centro siempre, en nuestro corazón, en lo que sale por nuestra boca, porque su palabra dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Y por lo tanto que Cristo sea el centro de todo, que lo glorifiquemos siempre, y aun cuando las cosas vayan mal. Y que comprendamos que la santificación es nuestro llamado, es nuestro objetivo, no nuestra sanación, porque Cristo sana nuestras heridas. Él lo hace a su tiempo, a su manera, y su palabra nos dice que Él nos ha hecho nueva criatura y que Él ha olvidado nuestro pasado. Y si hoy día en nosotros persisten heridas, persisten cosas emocionales que nos afectan, y vayamos al Señor, busquemos en la palabra del Señor, vamos a Cristo, no nos alejemos de Él, no busquemos en otro lugar la respuesta. Vámonos a Cristo, entendiendo que cualquier dificultad que yo tenga, Cristo es suficiente. Bien, vamos a hacer un ejercicio. No sé si lo dejamos para el final. Ya. Entonces, ya. Entonces vamos a orar al Señor. Vamos a orar, que el Señor grabe su palabra y todo lo que yo no he dicho o no lo he explicado bien, que el Señor lo siga desarrollando en nosotros. Bien. Padre eterno de los cielos, te damos gracias. Alabamos tu nombre por este privilegio que tenemos de estar expuestos, Señor, a tu verdad, y cómo tú, Señor, vas desentrañando y quitando, Señor, las mentiras que nos rodean y que abundan alrededor nuestro. Cómo el mundo, Señor, de una u otra forma quiere entrar en la iglesia, en nuestra propia vida, queriendo desviarnos del problema central, queriendo que busquemos en otro lugar, que no sea tu palabra, la solución a nuestro real problema, Señor, que es el pecado, nuestro pecado y el pecado de los que nos rodean. Señor, ayúdanos a volver siempre a tu palabra, a que tú, Señor, seas el centro de nuestra vida, y a comprender y creer y vivir bajo esta verdad de que tú, Señor Jesús, eres suficiente. Tú eres suficiente, Señor. Tú eres todo lo que nosotros necesitamos. Y queremos ser santos como tú eres santo, Señor. No para alcanzarte, Señor, sino que queremos ser santos para agradarte. Queremos ser santos, Señor, porque te amamos, porque tú nos amaste primero. Ayúdanos, Señor. Queremos ser santos, Señor, para reflejarte al mundo, para que tu gloria, Señor, sea anunciada a nuestro alrededor, para que otros, Señor, te puedan ver a través de nosotros y glorificar tu nombre. Señor, queremos entender esta verdad, que todo lo que tú has creado, Señor, es para tu gloria, y todo, Señor, te dará gloria. Queremos, Señor, en esta tarde arrepentirnos delante de ti, pedirte perdón, Señor, porque ciertamente hemos buscado en otro lugar, hemos buscado, Señor, a lo mejor en la psicología o en filosofías huecas, Señor, respuesta a una necesidad que tú conoces y que tú quieres restaurar con tu poder, con tu palabra.
En esta tarde, Señor, alabamos tu nombre, te agradecemos y te rogamos, Señor, que la imagen de tu Hijo Jesús siga cada día conformándose en nosotros y que tus propósitos se sigan cumpliendo en nuestra vida. Todo te lo agradecemos y te lo pedimos por Jesús nuestro Salvador. Amén.